Y voy a proceder a compartir en este momento pantalla. Muy bien, vamos a iniciar con la retroalimentación del control de lectura 2 del tercer registro y vamos nada más a asegurarnos que vamos a tener la agenda de trabajo para este día y que luego de la retroalimentación vamos a desarrollar el tema que venimos trabajando, que se denomina la empresa y sus problemas. Hoy lo finalizamos y vamos a iniciar el tema de los indicadores de desempeño. Ambos corresponden a la unidad 3, metodología, técnicas y procedimientos para desarrollar la consultoría de negocios. Ustedes se quedarán después con la evaluación 3 del tercer registro y que corresponde a la clase de este día. El control de lectura 2 fue realizado por 47 estudiantes, es decir, que no lo hicieron 14. Y aquí tenemos con un 91% de precisión en promedio. Aquí tenemos los primeros 8 que tienen 10. Daniel, Fernando, Bealí, David, Luis, Douglas, Rocío y Héctor. Tienen todos 10, los primeros 8. Bien, en la pregunta 1 dice, es el objetivo del paso relativo a la selección y planificación de la solución del problema. Aquí tenemos las opciones. Nos dice que el grupo decida, o mejor dicho, comencemos con que el grupo someta al proceso de selección y decida de una lista de alternativas la solución al problema identificado. Otra opción, que el grupo clasifique cada alternativa de solución mediante un grupo de criterios de lo que es bueno o malo y eliminar de las que obviamente serán inadecuadas. Otra opción, que el grupo logre un consenso con la solución y responder las preguntas básicas de qué, quién, cuándo y dónde. Y la otra opción, que el grupo decida cuál del conjunto de soluciones que se han generado para la solución del problema constituye la óptima. Esta es la respuesta de esta pregunta 1. Pregunta 2. La pregunta a responder, ¿qué nos impide alcanzar la condición deseada?, corresponde al paso del proceso de solución de problemas denominado generar alternativas de solución potenciales, opción 1. Otra opción, seleccionar y plantear la solución. Otra opción, identificar y seleccionar el problema. Y la otra opción, analizar el problema. Esa es la respuesta. Pregunta 3. Es un proceso mental por el que súbitamente comprendemos un problema y su solución. Tenemos las respuestas: la técnica Delphi, la técnica 635, la técnica Phillips 66 y el Insight. Respuesta: el Insight. Pregunta 4. El análisis del problema se realiza a través del siguiente procedimiento: verificar continuamente si se poseen los datos necesarios para continuar. De no ser así, es mejor parar y pensar en cómo obtener los datos antes del siguiente paso. Otra opción, preparar la solución con gráfica de datos. Otra opción, preparar la generación de soluciones potenciales y elaborar planes de acción. Otra opción, confirmación de que el problema existe realmente. Esa es la respuesta de la pregunta 4. Pregunta 5. Esta es una etapa preparatoria para la generación
de soluciones potenciales y elaboración de planes de acción. Opciones: identificación y selección del problema. Otra opción: selección y planificación de la solución. Tercera opción: percepción del problema. Y la cuarta opción: análisis del problema. Esa es la respuesta. Pregunta 6. El grupo, en el proceso de solución de problemas, atraviesa por una serie de etapas en las que se generan ideas. Se realiza selección y clasificación de ideas. Estos procesos se identifican como saber cómo conducir al grupo de una a otra etapa, así como conocer los objetivos, lineamientos y técnicas potenciales a utilizar en cada caso. Otra opción es la capacidad iterativa para lograr el proceso de expansión y contracción. La eficiencia del trabajo en grupo para solucionar problemas. La siguiente opción: expansiones y contracciones. Esa es la respuesta. Expansiones y contracciones. Pregunta 7. Es un instrumento que permite identificar y poner de manifiesto todas las causas potenciales que están contribuyendo a la existencia del problema bajo consideración. Aquí tenemos 4 herramientas. Análisis de Pareto, o sea, y también se le conoce como el método 80-20. Análisis campo-fuerza. El grupo nominal o diagrama causa-efecto, que también se le conoce como la espina de pescado, y el diagrama de Ishikawa. Esa es la respuesta. Pregunta 8. Es un objetivo fundamental de la identificación y selección del problema. Reconocer que hay una situación que quiere solucionarse. Comprender el problema a través del análisis. Preparar una solución del problema claramente comprensible para los miembros del grupo, o que el grupo defina la condición deseada a alcanzar mediante la solución. Esa es la respuesta. Pregunta 9. El objetivo fundamental de esta acción es que el grupo genere tantas vías de solución como sea posible. Entonces tenemos la selección y planificación de la solución, el método de consulta individual y colectiva, el instrumento para la consecución del consenso del grupo o la generación de alternativas de soluciones potenciales. Esa es la respuesta. Pregunta 10. La percepción del problema está muy estrechamente relacionada con la posterior definición y análisis. Es necesario cubrir la etapa de percepción del problema. Se exceptúa esta acción. Quiere decir que 3 respuestas son correctas, y es decir, respecto a que es necesario cubrir la etapa de percepción. Una no lo es. Entonces, tenemos obtener una definición aguda del problema, verlo y aceptarlo enteramente y comprender el problema a través del análisis. Esta sí, la que se exceptúa es verificar continuamente si se poseen los datos necesarios. Esa es la excepción. Pregunta 11. La pregunta responde cómo podríamos lograr el cambio. Corresponde al paso del proceso de solución del problema denominado, aquí están las opciones: ejecutar plan de acción, analizar el problema, seleccionar y plantear la solución o generar alternativas de solución potenciales. Esta última es la respuesta. Y la pregunta 12, en la planificación de la solución, es necesario anticiparse a los posibles obstáculos que pueden presentarse en la puesta en práctica de la solución al respecto. Para prevenir los posibles obstáculos que es necesario elaborar planes de contingencia. Estos deben ser elaborados ¿para qué? Para hacer frente a el impacto que pueden producir los nuevos problemas, a los posibles cambios favorables, a las posibles acciones para evitar que ocurran esos problemas, o son los cambios adversos. ¿Para qué es que se elaboran los planes de contingencia? Para los cambios adversos. Muy bien.
Cerramos entonces, finalizamos la retroalimentación y vamos a darles entrada a los que están pendientes de ingresar y voy a proceder a presentar el tema de este día. Hola Lick, buenas tardes. Muy bien. ¿Me confirma si tenemos la pantalla completa, jóvenes? No vayamos a tener un Sí, fallo. Lick, se ve. Excelente, gracias. Gracias por echarme la mano ahí. Bien, comencemos. Entonces, continuemos con la metodología, técnicas y procedimientos para desarrollar la consultoría de negocios. Estamos desarrollando la empresa y sus problemas y vamos a continuar hoy mismo los indicadores de desempeño. Muchas personas piensan que su trabajo está hecho cuando se ha decidido finalmente por un curso de acción. Sin embargo, el problema no está resuelto hasta que se haya puesto en práctica la solución, se haya observado y controlado su implantación para ver si es necesario realizar algunos cambios en la solución original que se planteó. Nunca se sabrá si una idea funciona y dará buen resultado hasta que se comprueba, hasta que está en marcha. Entonces se puede decir que el trabajo se ha completado. La solución debe ser aplicada para alcanzar el estado deseado del problema que se pretende eliminar, por lo que es necesario establecer objetivos que sean consistentes con dicha meta. Estos objetivos deben estar acompañados de una lista de criterios que se utilizan para evaluar la consecución de estos objetivos. Después de que los criterios hayan sido desarrollados y aceptados, hay que comprobar los objetivos de estos. Es necesario señalar que en el trayecto entre el planeamiento y la puesta en práctica de la solución es donde fracasan muchas aparentes buenas soluciones, por lo que es recomendable seguir el siguiente procedimiento. Comunicar la solución a todos los involucrados, a todos los implicados. Si las personas que tienen que ver con la implantación de las medidas previstas no están conscientes de los cambios que resultarán de la implantación de la solución, es muy probable que el plan fracase. Por lo que es necesario comunicar, informar sobre las tareas que se deberán realizar y se energice a las personas que tendrán que implantar las acciones. Es muy importante utilizar la retroalimentación continua y el estímulo de que todo aquello que salga bien, estimular. Si van marchando bien las cosas, estimular y felicitar. De igual forma, hay que reorientar las acciones de forma oportuna con lo que salga mal. Es decir, si algo no sale bien, inmediatamente hay que retroalimentar con las acciones de manera oportuna. Importante es lograr el compromiso necesario. Inicialmente, claro, del director de orquesta o del director de la empresa, luego de todas las personas que se consideran claves en el proceso y de los grupos que están afectados para llevar a efecto los cambios que se están proponiendo y, por supuesto, manejar adecuadamente la resistencia, porque recordemos que el ser humano por naturaleza se resiste al cambio y entonces hay que saber que va a ocurrir resistencia y hay que saberlo manejar. Si los planes de solución se introduzca algún cambio de importancia, hay que actualizarlo. Será necesario
ya que si no se hace, existe el riesgo de no lograr el propósito original. Si la aplicación de la solución se ha dividido en fases sucesivas y la fase 1 tomó menos tiempo del esperado, se debe adelantar la fase 2 y si ocurre lo contrario se debe atrasar. Vamos al paso 6, que es la evaluación de la solución. Vamos a dar entrada a quién, vamos a ver, a Daniel Melara. Ok, ya está. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, estamos en este momento, vamos a desarrollar la evaluación de la solución. Paso 6. La retroalimentación es el vínculo de regreso hacia el proceso de solución de problemas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente hay que retroceder, hay que regresar. Entonces, se resuelve un problema, se toma la decisión y se pone en práctica. Y luego se ejecuta el proceso de retroalimentación. Solamente se puede cerrar el círculo del proceso global de la solución del problema al evaluar los resultados, por lo que el objetivo de este paso es que el grupo conozca con qué eficiencia la solución implantada resuelve o resolvió el problema. La retroalimentación es la información que se recibe de regreso luego de la comprobación o puesta en práctica, puesta en marcha. Los criterios que se utilizan o se han utilizado para seleccionar las alternativas pueden utilizarse ahora como especificaciones del funcionamiento o de ejecución. Para ejecutar este paso se sigue el siguiente procedimiento: recopilar los datos de acuerdo con el plan, comparar con la condición deseada del paso 1, comparar los nuevos datos con los recopilados para analizar el problema en el paso 2 y comparar si hay nuevos problemas creados por la solución. La etapa de evaluación de resultados culmina directamente donde comienza la etapa de identificación, lo cual da lugar a un nuevo ciclo del proceso de solución de problemas. La solución de problemas es un proceso y sin fin, porque lo que ocurre es que la solución de un problema conlleva el nacimiento de otros nuevos. Siempre se puede hacer más para mejorar el funcionamiento de la solución. Los grupos y las empresas realizan el trabajo mejor cuando aprenden a verse ellos mismos como organismos para solucionar problemas. Un organismo saludable es capaz de vivir en un mundo de cambios si actúa y reacciona con dinamismo contra las fuerzas internas y externas del cambio. Siempre van a haber, siempre. Hablemos ahora de otro tema, y se trata de los indicadores de desempeño. Con anterioridad se había planteado la necesidad de medir el cumplimiento de los objetivos de cualquier empresa o un subsistema o un proceso. En especial, una meta. Es aquí donde juega un papel trascendental importante los indicadores. También estos son conocidos como indicadores de desempeño o resultados de la gestión, o también con sus siglas en inglés que se llama KPIs. Esta es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una organización, es decir, unidades operacionales, su sigla UO. También de unidades funcionales, UF, o de unidades de apoyo,
que al ser comparado con algún nivel de referencia, es decir, siempre se necesita parámetros de medición. ¿De qué? De un estado deseado, una ED. Nos señalará la magnitud de la desviación, ya sea positivo o negativo. Nos orientará a buscar las causas y proyectar las acciones futuras de corrección, de mejora o de perfeccionamiento. Entonces, un indicador, al ser medido y comparado con el estado deseado, con el ED, iniciará un proceso que culminará con una decisión. Vamos a proceder a darle ingreso a otro estudiante que está ahí pendiente. Vamos a ver. No, vea. No. Okay. Entonces, vamos a regresar. Vamos a regresar con la presentación. Me pareció escuchar que había alguien ahí. Bien. Entonces, decimos, ¿cómo establecer el sistema de indicadores en la empresa? Una buena forma de hacerlo es recurrir al análisis de la misión, de los objetivos y de las metas. Entonces, hay que construir un sistema que permita saber si estamos por debajo, hemos llegado a la meta o la hemos sobrepasado, es decir, sobrepasamos los objetivos en general. Eso es cómo se establece un sistema de indicadores. Aquí tenemos los atributos que debe tener una buena medición a través de KPIs. Un atributo que sea pertinente. Importante, ¿para qué? Para tomar decisiones, por lo cual deberá de informar sobre aspectos claves, sobre objetivos de unidades operacionales, unidades funcionales o de unidades de apoyo. Otro atributo, precisión. ¿Por qué? Debe reflejar la magnitud del hecho y de toda la información que es requerida al respecto. ¿Al respecto de qué? De la medición. Otro atributo, oportunidad, para poder decidir, prevenir, conseguir a tiempo, evitar autopsias. Eso quiere decir, ya ha fallecido, es una autopsia, ya no tiene sentido. Entonces, lo que se trata es anticiparnos a tomar decisiones oportunas. Y por eso el atributo se refiere a la oportunidad. Este es el caso de las ventas, ¿verdad? Que si estamos haciendo mediciones de las ventas, desde mi punto de vista, las ventas deben monitorearse a diario y semanalmente. ¿Por qué? Si lo hacemos de forma mensual, ya es tarde, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que al cierre del mes no hay suficiente dinero para cubrir nuestras operaciones, los gastos más inmediatos. Por eso deben ser oportunos. Otro atributo es confiable. Es decir, que debemos estar seguros porque existe un procedimiento aceptado, certificado, calibrado, es decir, que ha sido medido, comprobado y que se revisa periódicamente porque recordemos que utilizamos datos y entonces los datos pueden cambiar de acuerdo a la situación, ya sea interno o externo. Entonces, tienen que ser datos confiables. Otro atributo es que sea económico, es decir, que el costo justifique los beneficios y no sea al contrario, ¿verdad? Que el costo sea tan elevado de llevar el registro, el control y la medición del KPI con los beneficios que se van a esperar. En consecuencia, entonces, aunque no se pueden dar recetas, una receta de cocina aquí no existe, el indicador de gestión debe reunir estas cualidades y además debe ser entendido con claridad. Es decir, todas las personas, todos los colaboradores que utilizan esa medición, ese KPI,
esa evaluación de desempeño y todos los implicados deben entenderlo. Por eso debe ser entendido muy claramente. Los elementos a considerar para elaborar indicadores de gestión son estos: una definición, el objetivo, niveles de referencia, la responsabilidad, los puntos de lectura y procedimientos, la periodicidad, el sistema de información y toma de decisiones y las consideraciones de gestión. Vamos a ver cada uno de estos elementos que se consideran, pues son elementos fundamentales para elaborar los KPI. Hablemos de la definición. La definición debe ser expresada lo más específica posible. Precisar cómo matemáticamente se calcula el indicador y debe contener solo el efecto, es decir, es una característica o hecho que la medirá. Aquí tenemos un ejemplo. Medición, porcentaje de producción defectuosa. Entonces, es una D mayúscula. La D mayúscula va a ser igual a D minúscula, las unidades defectuosas. ¿Cómo vamos a hacer la medición? Hay que definirlo. Así será unidades defectuosas diarias, mensuales o al año. Y luego tenemos la multiplicación de las unidades totales, las BP. Y de igual manera, si las unidades defectuosas están en días, pues las unidades totales igual, días, mes y año, debe ser coincidente con la otra variable que se está calculando. Indicadores tales como la utilidad neta, la liquidez, entre otros, que en cierta forma tienen expresiones comúnmente aceptables, deben de igualmente ser definidos para no dejar lugar a dudas. Otros indicadores tendrán una forma más compleja, como por ejemplo la satisfacción del cliente o la satisfacción laboral. En estos dos casos es importante documentar estos niveles de desempeño o de evaluación. El otro componente es objetivos del indicador. Los indicadores deben expresar el o los objetivos que se quieren alcanzar, que se deben alcanzar, por lo que expresará para qué se quiere gestionar el indicador y el lineamiento según lo define la política. La mejora que se busca, así como el sentido de esa mejora, es decir, maximizar o minimizar o eliminar. Por ejemplo, los desperdicios. Si no se pueden eliminar, hay que minimizarlos. Entonces, en ese sentido, debe definirse cuál es el objetivo. ¿Se desea maximizar las ventas o se desea minimizar los desperdicios o eliminar los desperdicios? A eso se refiere. El propio objetivo permitirá combinar acciones de naturaleza preventiva, correctivas, es decir, de mejora en una solución, en una sola dirección, la cual dependerá de la magnitud de los problemas y de la oportunidad de intervención. Vamos a al siguiente componente, que son los niveles de referencia. Y aquí tenemos ED1, ED2, ED3 hasta EDN. ¿Qué quiere decir? El estado deseado. Entonces, es importante establecer cuál es el nivel de referencia del estado deseado. Entonces, después de medir el indicador, es necesario compararlo con un estado deseado, un parámetro de comparación. La magnitud del problema estará dada por la desviación existente entre el estado actual y el estado deseado.
Entonces, puede existir, de hecho, existen diversos niveles de referencia y cada uno dice algo de lo que dirige. El asunto es entonces definir el parámetro, definir el nivel de referencia del estado deseado. Los niveles de referencia más usados son, aquí tenemos, son 5, aquí tenemos 4. El histórico refleja la variación en el tiempo. El estándar, derivado del estudio de tiempos y medición del trabajo. Está muy vinculado al potencial de un sistema dado en las condiciones técnicas y organizativas existentes. Aquí principalmente se está refiriendo a los costos estándar, porque los costos estándar se obtienen a través de un estudio técnico de tiempos y mediciones del trabajo. Entonces, este puede ser, por supuesto, un estándar, ¿verdad? Que se compara el estándar que se define en el proceso de producción, por ejemplo, y se compara con el real. Tenemos otro nivel de referencia, un teórico, de diseño muy usado para consumo de material, capacidades de equipos, fallas. Este es un nivel de referencia de naturaleza teórico. Otro nivel es el requerimiento del cliente. Dependerá de las necesidades del cliente, debiéndose estudiar estas. Tenemos ejemplo. Servicio de comidas. Duración del servicio. ¿Qué quiere el cliente? Esperar 15 minutos. ¿Qué promedio tengo? 30 minutos. ¿Qué tiempo puedo lograr hacer? 25 minutos. Y si cambio la tecnología, llegaría a lo sumo a 20 minutos. Pero entonces, de lo que se trata es atender requerimiento del cliente, porque esa referencia se utiliza mucho. Luego tenemos el nivel de competencia. Aquí hay que hacer distinción de los referidos a salidas respecto al cliente y los referidos a los procesos. Para buscar estos niveles de referencias, será necesario investigar. Estos nos servirán para tener una idea respecto a dónde estamos con relación a los mejores y en general con la competencia u otras empresas de referencia. Entonces, tenemos precios, calidad. Recordamos que la calidad es algo intrínseco. Es un tanto difícil de valorar, pero al final quien define la calidad de nuestros productos y servicios, recordemos que es el consumidor. De forma interna podemos tener procesos de calidad, pero al final es el cliente quien evalúa la calidad. Debe tenerse presente que al cliente no le interesa nuestro proceso ni los costos. Le importa que lo que ofertemos en términos de servicios esté a tono a sus expectativas. El estudio de la competencia debe ser completo e incluir la tecnología y otros aspectos que pueden decidir. Tenemos por acá otro elemento a considerar, que son los niveles de consideración política. Entonces, se establecen a partir de razones de naturaleza de prestigio, compromiso con la comunidad o de seguridad. Fijándose en la política a seguir, generalmente expresan nuevos retos y problemas a ser resueltos de cualquier forma. Los niveles de consideración política no deben ser idealistas, tienen que tener base y poder lograrse y son extremadamente importantes. Tenemos los niveles planificados. Son en última instancia los niveles de referencia que más probablemente sean obtenidos.
y por los que mediremos y tomaremos como meta en el futuro inmediato. Es necesario valorar los puntos de referencia anteriores, pero este nivel sí tiene que estar bien claro y discutido con cada área de la empresa en la concertación de objetivos y criterios de medida de estos, que no son más que indicadores. Los niveles de referencia planificados tienen que ser retadores, pero a la vez alcanzables. Niveles de referencia fáciles de lograr o inalcanzables causan más dificultades que beneficios. La responsabilidad respecto al sistema de indicadores puede verse en dos sentidos básicos. Uno, ¿quién debe ser el responsable de buscar y procesar la información, así como determinar el reporte del indicador de cada periodo? ¿Quién será el responsable? Uno de buscar, otro de procesar y otro de hacer el reporte en el periodo que se establezca, si es semanal, mensual, semestral o anual. ¿Quién o quiénes, a quiénes le corresponde actuar en cada momento y nivel de la empresa frente a información que suministra el indicador y a las posibles desviaciones? En el caso de la primera, debe quedar claro quién es la persona que realizará y normalizar el procedimiento, así como socializar su significado. Respecto a lo segundo, deberá quedar claro qué responsabilidad tendrá cada nivel jerárquico dentro de la evaluación y acciones de mejora. Muchas veces, por no aclararse esto, la responsabilidad de decisión queda indefinida, lo que anula todo esfuerzo que se haya realizado. Algunas preguntas pueden ayudar al respecto. ¿Cómo se obtienen y confirman los datos? Otra pregunta. ¿En qué sitio se hacen las observaciones? ¿Quién las hace? Otra pregunta. Y la última pregunta, ¿qué técnicas y procedimientos se utilizan? La respuesta a estas preguntas permiten establecer y formalizar con claridad la manera de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad en las mediciones que se realizan. Deben retomarse los aspectos señalados en los atributos de una buena medición y garantizarlos. Es decir, garantizar que los atributos están presentes en el KPI. En el caso de los procesos físicos, debe garantizarse que los sensores tengan calidad. En el caso de los procesos administrativos, es de designar importancia valorar la idoneidad de las encuestas o estudios y la claridad del procedimiento a utilizar. Periodicidad. Las preguntas a responder son: ¿cada qué tiempo se hace la lectura? Otra pregunta: ¿qué significa la lectura y cómo se refleja? Ejemplo: puntual, promedio, diario, semanal, mensual. ¿Cuál es la periodicidad? A eso se refiere. En resumen, los aspectos a tomar en cuenta a la hora de definir una respuesta deben estar en correspondencia con la naturaleza del proceso que se quiere medir, evitando las posibles distorsiones por factores de naturaleza cíclica o externa. En función de lo que deseamos hacer,
con la información y los requerimientos para medición, se definirá la periodicidad que en esencia debe ayudar a obtener una visión de la situación actual y proporcionar la posibilidad de analizar y excluir cosas. Muy bien, jóvenes, este es el material para este día. Con esto cierro la clase y ustedes se quedan con el material del control de lectura 3. Muy bien, finalizo la presentación, a menos que tengan, por supuesto, alguna pregunta. Si no, cerramos la clase. Alejandra. Todo claro, Lick. Ok, gracias. Andrés, ya está tu prueba disponible y ahí te la mandé a tu correo. Muchas gracias, Lick. Vaya, gracias a ti, Alejandra. Ok, entonces nos vemos el próximo martes, jóvenes.